Bueno, listo. Muy buenas tardes. Mi grupo, en esta oportunidad les vamos a hablar acerca de fenómenos políticos, fenómenos sociales. Somos de segundo semestre de de la Escuela de Derecho de la Universidad del SINU. Mi grupo está conformado por Omar Gómez, María Alejandra Duarte, Juan Carlos Heredia y Angie Margarita Tobío Madrid. Bueno, en esta oportunidad nosotros queremos hablarles de, como les decía anteriormente, de fenómenos políticos y fenómenos sociales, entendiendo por fenómeno político que el fenómeno político es una manifestación de orden natural o, de orden económico, de orden social, que están enmarcadas porque estas afectan la estructura de un Estado. Al afectar la estructura de un Estado, estamos hablando de fenómenos políticos. Para hablar de fenómenos sociales, debemos de estructura del Estado de los ciudadanos. Bueno, los fenómenos sociales es la manifestación de orden natural o de orden social que se ven con las revoluciones, la guerra, el racismo, las migraciones, las modas, etcétera. Eh, Juan nos va a ilustrar con un ejemplo acerca de qué sería un fenómeno político en la actualidad. Bueno, a mi juicio, en Venezuela, cuando inició la era de chavismo, es un fenómeno político porque desestabilizó a la nación. Hugo Chávez primero intentó darle un golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez, no fue él solo, fue con un grupo de militares que se insubordinaron contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Fue detenido 2 años, fue dejado en libertad y fue cuando inició su carrera política de llegar a la presidencia de la República por elección. Inició su campaña y, y eso fue tremendo. En Venezuela se veían los ríos de gente acompañándolo a él, acompañado por todas las personas que él les parecía atractiva su proyecto político que él presentaba. Y efectivamente, a raíz de ese fenómeno político, se estalla en un fenómeno social, pues había un sector de la sociedad que lo apoyaba, que se manifestaba en contra del actual gobierno de Carlos Andrés Pérez y, y hubieron cacerolazos, manifestaciones. Y para mí eso fue un fenómeno político, el inicio del chavismo en Venezuela. Eh, entonces, buenas noches, compañeros. Entonces, entendemos que un fenómeno político puede iniciarse a través de un fenómeno social, o sea, se origina primero un fenómeno social. Primeramente, en Venezuela, lo que acaba de decir Juan Carlos, y para mí entender, en Venezuela primordialmente inició como un fenómeno político. ¿Por qué? Porque Chávez estaba en contra de las políticas que estaban anteriormente. Fue encarcelado, pero cuando salió inició la política hacia la presidencia. ¿Cómo es que Chávez toma la presidencia de Venezuela? Mucha gente, su proyecto y sus políticas lo siguen a él, ocurriendo y generándose un fenómeno social. Las personas ya no querían el presidente que estaba actualmente, querían el nuevo presidente que era Chávez, lo veían como una persona a seguir, que luego, ya pasando mucho más acá los años, luego de su deceso, luego que Chávez murió, las políticas de Nicolás Maduro cambiaron drásticamente lo que sucedió, lo que era Venezuela. Ahí fue donde se convirtió ese fenómeno social en contra de las políticas que antes estaban. A mí me parece que Así es. En Venezuela se está viviendo actualmente un fenómeno político y un fenómeno social. Además de eso también hay una crisis económica.
que la crisis económica lleva a un fenómeno social. ¿Por qué? Porque mientras tú tengas una crisis económica, mientras la inflación esté como está en Venezuela, que las personas el dinero no les rinde, no tienen de pronto lo suficiente para comprar alimentación, van a haber fenómenos sociales. ¿Por qué? Porque el fenómeno social afecta a la sociedad y el fenómeno afecta al Estado y el Estado es todo Venezuela. Entonces vemos que Claro, se sobre están todo el manifestando las factor dos económico. cosas en Venezuela. Ya, ¿por qué? Porque el uno me parece que lleva a lo otro. ¿Por qué? Porque el fenómeno político afecta a la estructura del Estado y el Estado somos todos. Entonces, ¿qué pasa? Que como el Estado somos todos y nos estamos viendo afectados, nosotros salimos y manifestamos. Y al nosotros salimos y manifestarnos se está viendo un fenómeno social. Es lo que Así es, sobre todo el factor económico, porque Karl Marx, entendemos que para Marx la política, bueno, para hablar de fenómenos políticos, primero pues tiene uno que tener muy bien definido qué es política, ¿no? claro. Yo voy siempre con la posición de Marx, de Karl Marx, que dice que, bueno, para él la política es el modo de producción de la vida material y para que exista la vida social tiene que existir primero un medio de producción que es el sostén de la vida humana, ¿no? Es el intercambio de los bienes producidos. Ese modo de producción es la base de toda estructura social. Hay del medio de producción, desde el medio de producción nace otra superestructura que es el Estado, que es el que ejerce las funciones para mantener el orden y el bien común, ¿sí? A través de una estructura legítima, democrática y constitucional. Entonces, ¿qué pasa? Que el Estado es esa superestructura que mantiene ese poder económico y ese factor económico a través de la producción de la sociedad, ¿sí? Entonces, va implícito, ¿sí? No puede existir Estado si no existiera la producción, si no existiera esa vida social. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se derrumba cuando hay desacuerdo, cuando existen esas manifestaciones sociales que son, esos fenómenos sociales que son desacuerdos y protestas contra esos fenómenos políticos de pronto anticonstitucionales y antidemocráticos. ¿Por qué? Porque existen reformas constitucionales. Entonces, al existir estas reformas constitucionales, entonces va en contra pues obviamente de la sociedad y del pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que se remodifica toda esta estructura y de todas formas sigue siendo Estado sigue siendo el Estado y sigue siendo el que maneja, porque desde que exista esa estructura jurídica, maneja todo el factor económico. Sí, maneja todo el factor económico y todos los medios de producción. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a existir, aparte de ese fenómeno, para mí es un fenómeno político, es un fenómeno, lo que está sucediendo en estos momentos, en Venezuela, o desde que empezó a regir este sistema comunista, porque para mí no es socialista, sino comunista. Existe un fenómeno político de oposición. ¿Por qué? Porque Estado siempre va a existir, así existan reformas constitucionales, todo lo que han hecho, ese monopolio que han creado allá en el Estado de Venezuela. Entonces, ahorita ellos son los que tienen el control y ejercen el poder, y todas las manifestaciones que están sucediendo y todas las protestas y todos estos fenómenos sociales son fenómenos políticos de oposición, para mí, es mi opinión personal. Sí, pero yo porque pienso... sigue existiendo lo que dice Marx, esa superestructura sigue existiendo su sistema jurídico, sigue existiendo
sigue existiendo sobre todo esos medios de producción. Sí, pero yo pienso que este fenómeno político de oposición que dices tú, el detonante de esto es la economía. ¿Por qué? Porque yo pienso que por lo menos Venezuela antes cuando de pronto estaba Chávez que a las personas de pronto no estaban tan mal económicamente, sí había un problema político, sí existía un problema político, pero como las personas estaban bien, o se les estaba dando su alimentación, o se les estaba dando lo que siempre se les daba, no salían a manifestar, sino los que de pronto no estaban de acuerdo con el gobierno de Chávez. Pero ahora que sí les tocaron, como quien dice, los bolsillos, sí se ven afectados todo, porque se están viendo afectados todos. La gente sí está saliendo a manifestar, y sí se han habido asesinatos, y sí se van en contra de la fuerza, Pero se ha todas estas cosas que están ocurriendo una por la crisis pregunta, económica. Cristian. ¿Se ha destruido esa superestructura del Estado, de medio de producción? No, sigue estando ahí. Entonces, si sigue Entonces estando ahí esa entonces no hay fenómeno político. superestructura, Porque si la estructura sigue, no hay fenómeno político. donde No, pero existiera un golpe a de ver, Estado y tumben ese régimen que existe en Venezuela y vuelva a regir, o una nueva constitución, o vuelva a regir la que estaba anteriormente, entonces ya no sería un fenómeno político de oposición, ya sería un fenómeno político. ¿Por qué? Porque ya se destruye y se modifica lo que existe actualmente. Pero es que no solamente, sí, no yo te solamente debe entiendo, ser un fenómeno pero mira, de oposición, no solamente un mira, fenómeno no político. solamente, exactamente, no solamente es un fenómeno político de ¿Por qué? oposición, Porque se porque es están que viendo el afectados fenómeno también. político que se ve en Venezuela ahora mismo es que el presidente Nicolás Maduro está con sus políticas, sí, pero hay una oposición que ahora mismo hay muchos países, no estoy seguro, ya busco la información de cuántos países exactamente son los que pusieron como presidente interino de Venezuela a Guaidó. Que reconoce Lo su que le gobierno. están dando, exactamente, lo que le está dando es un ¿Puedo hablar, espaldarazo a la chicos? política de Sigue Venezuela. siendo un fenómeno Sí, político de claro, ¿Puedo Angie. oposición. hablar? Sí, Bueno, pero un momento. Déjame listo. terminar. Entonces, lo que dice David de que sí, que le tocaron los bolsillos, es que si vemos a la inflación que tiene Venezuela, Venezuela tiene la inflación en casi 10 puntos. O sea, casi 10 puntos de inflación. Muy por encima de la inflación colombiana, que aún siendo Colombia la tiene bastante alta, la tiene casi 2 puntos de inflación en Colombia. Entonces, si te pones a ver, son 8 puntos más aquí en Venezuela que en Colombia. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, si tú tienes 1.000 pesos para comprar una librita de arroz, en Venezuela 1.000 pesos no te va a alcanzar para comprarte una librita de arroz. Ni loco, no te va a alcanzar para nada. Por eso es la devaluación, por eso es que se está generando este fenómeno social, porque en Venezuela las personas se dieron cuenta de que las políticas de Nicolás Maduro lo que están haciendo es afectar y hundir a Venezuela. Cada vez la deuda con el banco del exterior en Venezuela se está creciendo y se están dando cuenta de que Ahora le ya toca hablar a Estados Unidos no le está comprando petróleo a Venezuela, que es su principal fuente de ingreso. Angie. Es correcto. Bueno, chicos, aclarando mi posición, yo pienso que estamos hablando de un fenómeno interconectado. Recordemos que para que haya un fenómeno deben existir tres factores: el individuo, el Estado y los grupos desarrollados dentro de la sociedad. Entonces, no podemos decir que es de oposición cuando antes de la crisis en Venezuela todos estaban de acuerdo en cómo se llevaba el tipo de sociedad. Recordemos que era una sociedad comunista bien demarcada por su representante, que era Hugo Chávez en ese momento. Para entonces, cuando definamos en cuanto a fenómenos políticos, nos cuesta decir que estaba de oposición porque de alguna u otra manera hubo participación individual, colectiva y del Estado. Lo que decía mi compañero Mar, antes de la crisis veíamos a una Venezuela
que aportaba en gran medida a la economía gracias a su petróleo, gracias a toda la riqueza que tenía, y producto de ello generaba mucho más para la nación. Hoy día que vemos recesión económica. Para resumir, pues yo diría de que estamos hablando de un fenómeno que se produjo gracias al demarcado crecimiento de deuda externa provocado por la mala administración de algún momento de su representante. Entonces, diría yo que este fenómeno es provocado más no de oposición, porque hubo de alguna manera participación de los tres factores: sociedad, grupos y Estado. Sí, exacto, eso es lo mismo que yo pienso. Sí hay un fenómeno político, pero no un fenómeno político de oposición. Porque en eso que está pasando en Venezuela se están viendo afectados los que son de oposición, los que no son de oposición. Se está viendo afectado el Estado como tal, es decir, todos. Todo el pueblo. La nación. Se está viendo afectada la nación. Mira, para aclarar, en Venezuela los países que reconocen el gobierno de Guaidó son 50 países en totales. 50 países en totales. Colombia es uno de ellos, los que reconocen el gobierno de Guaidó. ¿Qué quiere decir eso? De que son un espaldarazo grande Venezuela. Nicolás Maduro. Pero recordemos, compañero Omar, que el presidente legítimo de Venezuela, hay unos 55 países que respaldan al presidente legítimo de Venezuela, es Nicolás Maduro, porque tiene el mando de las fuerzas militares, independientemente que lo reconozcan otros países, porque es una república independiente, él manda en su país. Exactamente. Sí, porque ¿qué es lo que debe existir para que haya un Estado formado? ¿Qué es lo que debe existir para que haya un Estado? Que las fuerzas militares, que existan fuerzas militares, ¿cierto? Que estén a favor soberanía sobre un territorio. Soberanía sobre un territorio. Soberanía sobre un territorio. Y poder absoluto. Yo pienso que el pueblo tenga participación y de alguna otra manera esté de acuerdo con, por así llamarlo, la política que el representante propone. Sí, a pesar de que uno diga de que el Guaidó es el presidente interino como tal, pero si se pone uno a ver, o sea, cada cierto tiempo, que son cada 4 años, igual que aquí en Colombia, en Venezuela, se elige presidente. Lo hace democráticamente, de que de pronto existan fraudulentas que metan su mano en los votos, pero aún así se elige. Es como se hacía, por ejemplo, en Cuba, cuando estaba Fidel. Se elegía, pero uno solo, que era Fidel Castro, pero se elegía democráticamente. Por eso, entonces en Venezuela lo que vemos los políticos, fenómenos prácticamente, entre comillas. Entonces no es comunismo, exacto, eso es lo que fenómeno, es un fenómeno social. Ahora mismo lo que pasa en Venezuela es un fenómeno social, social que pasó primeramente fue un fenómeno político y que ahora se convirtió en un fenómeno social. Porque primeramente fue un fenómeno político porque se dieron cuenta de que Venezuela, la política que estaba implementando era bastante costosa, no tenían dinero para mantener todas las políticas públicas que ellos tenían. Por ejemplo, Chávez tenía muchas políticas en las que ayudaba a las personas pobres, en las que les regalaba casa, de que no pagaban algunos servicios dependiendo de tu nivel estrato, de tu nivel socioeconómico. Entonces se dieron cuenta de que a la hora de que las políticas de ellos cambiaron, ya no tenían el mismo ingreso de dinero, no podían seguir con eso de estar como que pagándole los servicios públicos a muchas personas. Ahí cambió las cosas. Y después de eso, de que fue un fenómeno político, se dieron cuenta de que estaba afectando a toda la sociedad, a todo el Estado, y se convirtió en un fenómeno social. O sea, que para concluir, fenómeno político estalla en lo social. Así es. O sea, para concluir, ustedes dicen que actualmente no hay un fenómeno político, sino un fenómeno social.
No, sí hay un fenómeno político. Un fenómeno político que Exacto, transgredió a un fenómeno social. Ahora mismo exacto. está entre las dos, ¿sí? Porque es un fenómeno político porque Venezuela como tal se está hundiendo en sí mismo. Pero un fenómeno social porque las personas en Venezuela y los que no están en Venezuela, pero quieren que Venezuela no se hunda, están en contra del gobierno que existe ahora mismo. Bueno, listo, chicos. Para Entonces, mí, un fenómeno político y social. Vamos Pero para como mí tal, a concluir. social. Vamos a concluir. Y entonces, en Venezuela existe ahora mismo un fenómeno político y un fenómeno social. Entonces, este fue nuestro debate, estas fueron nuestras opiniones acerca de estos temas. Y vamos a despedir porque ahorita vamos a empezar la clase. Bueno, hasta así luego. es, bueno, para mí es un fenómeno social, como dice el compañero Omar Gómez. Evidentemente hay un fenómeno social en Venezuela desde que se montó, desde que está rigiendo, desde que existe el régimen de Maduro, Nicolás Maduro, hay un fenómeno social por todas estas transgresiones y todas estas crisis económicas y manifestaciones y todo lo que está pasando con la sociedad de Venezuela, ¿sí? El pueblo de Venezuela. Para mí, evidentemente, hay un fenómeno social. Y en el tema político, para mí existe un fenómeno político de oposición, porque pues, sigue existiendo la estructura, la superestructura que rige y maneja todo el Estado. Ok, bueno, esto fue nuestra eh, intervención acerca de este tema.